Feliz sábado a todos nuestros hermanos de nuestra querida iglesia Simiente de Vida y a todos nuestros amigos que se nos conectan en las diferentes partes del mundo y que siempre nos acompañan. Estamos pues muy contentos de compartir con ustedes pues el tema de esta mañana. Y es mi deseo sincero que nuestro Dios pues nos guíe, nos acompañe y que el mensaje de hoy pues sea de bendición para cada uno de nosotros. Quiero pedirles que me acompañen en oración en esta hora y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Querido Dios, Padre bueno, te agradecemos por la linda oportunidad que tú nos das de congregarnos en tu día santo en esta iglesia sin muros, esta iglesia virtual donde podemos estudiar tu palabra, estudiar los principios de la misma. Y en esta hora, Señor, sin ningún mérito en nosotros, quiero pedirte de manera especial y en el nombre de Jesús, que tú perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de tu palabra en esta hora y que tu palabra pues nos toque de manera especial y nos anime y nos llame a desarrollar una relación estrecha contigo. Acompáñanos, oh Dios, en este estudio. Bendice a cada hermano que se conecta con nosotros. También los que escucharán este tema en otras ocasiones, que tu palabra pueda tocarlos y los pueda ayudar y guiar en el camino a la salvación eterna. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mi esposa estuvo leyendo la lectura bíblica en esta mañana, en la historia de Samuel, en la historia del niño Samuel. Para mí es una de las historias que más me llamaron la atención cuando niño. Siempre me gustó esta historia por muchas razones. Y en realidad cuando uno ya va creciendo, pues la gran pregunta aquí es ¿qué sigue en la vida cristiana? O sea, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra experiencia cristiana? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una relación personal con nuestro Dios? Y yo creo que una de las grandes preocupaciones de este servidor, que nació en un hogar cristiano, nació en un hogar adventista durante muchos años, era poder encontrar, digamos, ¿dónde está el verdadero balance en la vida cristiana? Hoy en día nosotros tenemos cristianos que son muy racionales. El cristiano racional es un cristiano pues que maneja mucho conocimiento, tiene mucha información, ha estudiado mucho la Biblia, ha escuchado muchos sermones, probablemente es un cristiano que tenga 20, 30, 40 años, puede ser probablemente un estudioso del área de la teología. Y el gran peligro cuando tú tienes una persona con mucha preparación académica en el ámbito de la palabra de Dios es que la dinámica de la vida cristiana se convierta totalmente racional, donde todo tiene que ser explicado, todo tiene que ser analizado, todo tiene que ser bien estructurado. Y hay muchos cristianos que son de corte racionalista, o sea, todo tiene que ser bien armado, bien organizado y bien estructurado. Por otro lado, tú tienes el cristiano espiritualista, es un cristiano que no tiene tanto respeto por la palabra de Dios, en el sentido de que para él lo importante es la experiencia. El Espíritu me dijo, yo sentí el Espíritu, yo no tengo necesariamente que seguir la parte doctrinal o el orden doctrinal, sino que yo me dejo guiar por lo que el Espíritu me dice. Entonces, obviamente, la pregunta aquí es, ¿cuál es el ideal? Tenemos dos extremos, el extremo sumamente racional, enfocado en el conocimiento, y tenemos luego el extremo espiritualista, enfocado en la experiencia.
Y entonces aquí viene, digamos, el gran dilema. Durante muchos años, yo he estado siempre bien preocupado por por mi dinámica de salvación personal. Y la pregunta aquí es, ¿qué yo realmente necesito? ¿Necesito más el conocimiento o más la experiencia? ¿O será que hay uno que es prerequisito del otro? Y creo que en este sentido, eh, cuando usted analiza y estudia eh, probablemente el programa del Plan de Dios en el que hemos estado tan activos, tan involucrados, quizá usted va a ver una cierta tendencia al lado más del conocimiento que de la experiencia, más de la parte racional de poder entender la mecánica racional que es la experiencia. Y hay una razón para ello. Yo pienso que en la vida cristiana los procesos no se dan todos simultáneos, sino que es como cuando usted va a la universidad, donde una materia es prerequisito de otra. O sea, yo no puedo pasar a conversión 2 si no hago conversión 1. Conversión es una materia de ingeniería electromecánica. No puedo pasar a matemática 3 si no he dado matemática 1. De igual manera, en la vida cristiana las cosas tienden a pasar de esa forma, ¿no? Es muy difícil que yo pueda pasar a entender el concepto de la obediencia mientras yo no entiendo el concepto del amor. A veces nuestros hijos lamentablemente solo ven la parte de la obediencia cuando tratamos de corregirlos, pero nunca han meditado en todos los meses, los años en que sus padres pues se desesperaban cuando ellos estaban enfermos, había que salir hasta las 3 de la mañana, o cuando el niño estaba en una situación difícil de fiebre, de vómitos y demás, y el papá o la mamá tenían que estar ahí con desesperados, saber qué tiene el niño, cómo lo ayudamos, hay que llamar al médico, hay que llevarlo al hospital, hay que amanecer con el niño. Y a veces los hijos cuando van creciendo se van moviendo más a ver la problemática de la obediencia eh, totalmente ajenos a la mecánica del amor. Entonces aquí hay elementos que obviamente hay que analizarlos en conjunto. Hay otros que son primeros que los siguientes. Y la vida cristiana me parece que lleva ese nivel de balance. Eh, con mucha pena yo he visto cristianos que se aferran a un concepto teológico particular, discuten sobre eso y al final de la jornada pues tienden a ser fríos en cuanto a la expresión de amar al otro, de tener el tacto para ganar al otro, tener el tacto para guiar al otro a una relación con Cristo, orar por el otro. Entonces, ese balance yo pienso que es algo que cada uno de nosotros debiéramos preocuparnos. Preocuparnos por encontrar en realidad qué Dios quiere de nosotros, qué Dios espera de nosotros y en realidad a qué nos llama Dios. Cuando era niño, pues esta historia de Samuel a mí me impactó muchísimo porque el niño Samuel, su mamá pues había hecho un pacto con Dios, había acordado que si ella salía embarazada iba a dedicar ese primer hijo totalmente al servicio de Dios. Eh, la madre de Samuel, Ana, había pasado por una etapa bien difícil. De hecho, ella estaba tan estéril que su esposo decidió montar una competencia y, y entonces su esposo consiguió otra mujer para que le diera los hijos, aún él amando a su esposa Ana. Y Ana pasó por una etapa bien difícil en su vida porque sencillamente no se le embarazada hasta que un día llega al templo y el texto dice que literalmente ella derramó su alma en el templo ante el Señor. Derramó el alma. Ella aquí se presentó ante Dios y el problema de Ana, más que de la esterilidad, era como
el de tener esa acusación constante de todos los amigos relacionados y familiares de que la gracia de Dios no estaba sobre ella, de que había un problema de fondo, un problema de pecado, y era la razón por la que Dios no le concedía que ella se viera embarazada. Y esta señora pues llega al templo un día y fue tan impactante lo que hizo que el propio sumo sacerdote Elí le dice, mija, pero tú estás borracha. Y dice, no, yo no estoy borracha, yo no estoy borracha. Yo hoy he derramado mi alma ante el Señor. Y pienso que a veces también nosotros debemos aprender a derramar nuestras almas ante el Señor frente a los problemas, a los conflictos que tenemos. Y aquí es donde entra el tema de la experiencia. Pero para yo poder derramar mi alma ante el Señor, yo tengo que saber exactamente que Dios me ama, cómo funciona Dios, conocer un poco a Dios y saber que yo puedo llegar a donde Él y acogerme a su gracia infinita, aún siendo pecador. La historia nos dice que Ana salió embarazada. Ana deja al niño en el templo al cuidado de Elí y lo dedica completamente al servicio de Dios. De hecho, Samuel no se crió con su mamá. Samuel se crió en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Y aquí entonces empieza la mecánica del llamado de Dios. Una noche, como ustedes bien escucharon, Samuel escucha esa voz suave que lo llama Samuel, Samuel. Y él se levanta y sale corriendo a donde Elí, que estaba durmiendo, y le dice, usted me llamó. Dice, no, no, yo no te llamé. Dice, pero yo escuché que usted me llamó. Dice, no, puede ser que tú estabas durmiendo o en el sueño pensaste que tuviste un sueño o algo que te llamaron. Eso. Tranquilo, acuéstate, no te preocupes, que yo no te llamé. El niño va y se acuesta nuevamente y entonces se escucha nuevamente Samuel, Samuel, esa voz que lo llama. Entonces él vuelve otra vez y regresa a donde Elí y le dice lo mismo, me llamaste, Señor. Y le dice, no, no te llamé. Ya Elí se pone un poquito curioso. Cuando ocurre la tercera vez, Elí ahora dice, Dios está llamando a este muchacho. Entonces le dice, mira, si la voz te vuelve a llamar, tú vas a decir esto. Habla, Señor, que tu siervo oye. Efectivamente, así ocurrió. Y Samuel por primera vez empezó ahora a tener un encuentro con la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Y así inicia la historia del más grande profeta que dio Israel en todo su tiempo. Cuando niño yo escuchaba esta historia y yo decía, wow, déjame acostarme y poner mucha atención a ver si yo escucho alguna voz que me diga, Ricardo, Ricardo. Y, y yo seguro que me levantaría de una vez y diría, Señor, habla que tu siervo oye. Pero pasaron los años, yo nunca escuché esa voz y la gran pregunta que yo me hacía era, ¿qué pasó con Dios? Dios se apagó. O sea, Dios ya no nos llama. ¿O será que Dios nos llama de maneras distintas? Entonces aquí empezó, digamos, un pequeño análisis de saber cómo llama Dios. O sea, cómo en realidad nosotros recibimos el llamado de Dios. Si los llamados de Dios, si el llamado de Dios es uno solo, si son varios, cómo Dios nos llama. Y yo pienso que es una pregunta que todos tenemos que hacernos porque es fundamental yo poder entender cómo funciona la mecánica con Dios. Una de las de los temas que más me llama la atención es analizar cómo Dios piensa. La Biblia dice que el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios y de Jesús es donde se encuentra nuestra vida eterna. Y por eso yo siempre animo a mis amigos, no importa si son de nuestra iglesia, si son de otras iglesias cristianas, a preocuparse por conocer a Dios, conocer el pensamiento de Dios, conocer a Jesús, conocer la obra de Cristo.
porque la Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el conocimiento de Dios es fundamental. ¿Cómo Dios nos llama? ¿Se apagó Dios? Nosotros cuando vamos a la palabra de Dios podemos encontrar que Dios hace 5 llamados fundamentales. El primer llamado que Dios hace a toda la humanidad es un llamado a salvación. Un llamado a salvación. En 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, la palabra de Dios declara: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Dios llama a salvación por medio del Evangelio. Ese es el primer llamado que Dios hace a toda la humanidad, un llamado a salvación. Y a través de toda la Biblia nosotros encontramos que Dios no ha cambiado su formato de llamar. En Isaías 45:22, la palabra de Dios dice, Dios hablando: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Quiere decir que Dios está llamando a todos los habitantes del planeta a través de todos los tiempos a salvación. Dios llama a salvación por la sencilla razón de que toda la humanidad se encuentra perdida. Tú no llamas a salvación lo que está salvo, tú llamas a salvación lo que se perdió. Y Dios llama a cada uno de nosotros a salvación. Ese es el primer llamado que Dios nos hace. Para yo aceptar el llamado de salvación de Dios, yo tengo que reconocer, en primer lugar, que yo estaba perdido o que yo estoy perdido. O sea, no tiene sentido un llamado a salvación si yo me siento cómodo, me siento contento con la vida que llevo, con lo que tengo, y me siento contento como estoy. Para yo reconocer en realidad que un llamado a salvación es una buena noticia, pues sencillamente yo tengo que estar claramente consciente de que en realidad yo estoy perdido. Hace algún tiempo vimos la película Titanic. Me gusta, haciendo una similitud con lo que estamos diciendo, donde al final la joven que se está congelando en las aguas frías del Atlántico Norte, que están por debajo de 0 grados, ella está en su balsita, aguantando el viento helado y el agua helada, y entonces escucha, ¿verdad?, el llamado por el megáfono de las personas que están buscando a ver quién está vivo, ¿no? Y cuando ella escucha, entonces ella hace todo el esfuerzo de pitar y de hacerse sentir de que ella está viva, porque ella sabe que está perdida. Ella sabe que de que le escuchen su pito depende su salvación. Y yo creo que, mis queridos, que el mundo en realidad no está entendiendo la condición en la que se encuentra. Nosotros que hemos estado trabajando muy de cerca con muchos hermanos, probablemente algunos de esos estén acá, quizás no tienen una idea clara del nivel de seriedad del llamado de Dios a salvación. Y no tienen una idea clara del nivel de seriedad del llamado de Dios a salvación, porque tampoco tienen una idea clara del nivel de perdición en que se encuentran. A veces pensamos que porque quizás no hemos matado a nadie, o no le hemos robado a nadie, o quizás no le estamos mintiendo a nadie, pues las cosas andan muy bien en nuestras vidas. Pero estamos totalmente separados en relación con Dios. Dios llama a salvación porque entiende cuál es nuestra realidad, porque nos ama y porque sabe muy bien que nuestra vida eterna depende de nuestra aceptación a su llamado. Aceptar el llamado de salvación de Dios
es fundamental en la experiencia de vida de cualquier ser humano en el planeta. Hay un texto en Apocalipsis 3:20 que es muy conocido, donde el testigo fiel que representa a Cristo toca la puerta y el texto señala, el testigo fiel hablando: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esa palabra llamo es dafak y es un llamado desesperado, es un toque de desesperación. Es una pena que el testigo fiel está llamando a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo. Es una iglesia que ni está fría ni está caliente, está jugando a la dinámica espiritual y mundana al mismo tiempo. Es una iglesia que no ha asumido ningún compromiso ni por el mundo totalmente, ni por la comunión con Dios totalmente. Entonces el testigo fiel está afuera, no está adentro, porque si estuviera adentro, la iglesia estuviera caliente. Él está en la puerta y está en la parte exterior de la puerta. Si estuviera en la parte dentro de la puerta, pues excelente, pero está afuera tocando desesperadamente. Él no puede forzar la entrada porque yo tengo que abrir, yo tengo que aceptar ese llamado. Entonces el primer llamado que Dios nos hace es un llamado a salvación. Y cuando yo estudio el plan de salvación, o cuando una persona estudia el plan de salvación, lo primero que tiene que darse cuenta es de que está perdido, de que necesita un Salvador y que realmente su única alternativa es aceptar ese llamado, arrepentirse y bautizarse. Entonces, el primer paso en la experiencia cristiana es yo entender, número uno, que Dios me está llamando a salvación. Dios quiere que yo sea salvo. De hecho, el primer texto que leímos, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice que Dios desde el principio nos escogió para salvación. O sea, no es una salvación que a Dios se le ocurrió de momento: la humanidad se perdió y qué bueno, vamos a ver cómo desarrollamos un plan. Mira, Jesús, tú vas a ir a la cruz ahora. No. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía cuál iba a ser el problema y desde el principio ya Dios proveyó el camino de nuestra salvación eterna. Y para mí esto es impresionante, porque muchas veces nosotros no entendemos que Dios está comprometido con nuestra salvación eterna. Entonces estamos jugando en muchas ocasiones a tomar una decisión firme de entregar nuestras vidas a Cristo. Aceptar el llamado a salvación produce arrepentimiento, produce el yo reconocer que he estado separado de Dios muchos años, que en realidad Dios no ha sido una prioridad en mi vida, que en realidad yo he estado viviendo a mi estilo, a mi manera, como me da la gana, y eso ha provocado que en realidad vengan serios problemas a mi vida. Entonces, el llamado a salvación es un llamado que yo debo considerar muy seriamente, porque para Dios proveerme ese llamado, Él tuvo que pagar un costo infinito. Él entregó su propia eternidad en mi favor. Entonces, el llamado a salvación es un llamado sumamente interesante porque revela la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros. O sea, no estamos hablando de un Dios que está jugando con los seres humanos o que está utilizando a los seres humanos como conejillo de India. Estamos hablando de un Dios que se ha comprometido hasta lo sumo porque su creación entienda su carácter, entienda su amor y acepte su llamado a conectar con Él. Entonces, el llamado a salvación va a producir el arrepentimiento, va a producir que nos devolvamos. Arrepentimiento literalmente es devolverse. Tanto en el hebreo como en el griego, la palabra que se utiliza para arrepentirse es retornar, es devolverte. Antes íbamos en el camino de nuestra dirección, ahora yo estoy haciendo un giro de 180 grados para regresar a donde nunca debí salir, a una relación estrecha con Dios. La confirmación de mi aceptación al llamado a salvación es el bautismo. En el bautismo yo estoy diciéndole a Dios que yo estoy aceptando su llamado.
En el bautismo es donde yo estoy diciéndole a Dios, habla Señor, que tu siervo oye. Es donde yo estoy aceptando ese llamado que Dios me está haciendo a vida eterna. Y es por medio del bautismo donde yo sello esa relación con Dios. Es donde yo sello la aceptación del llamado a salvación que Dios me está haciendo y que Dios pagó por mí. Una vez yo acepto el llamado a salvación, Dios hace un segundo llamado. Y el segundo llamado que Dios hace es un llamado a santificación. Primera de Pedro 1, 15 y 16 declara, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Interesante porque en el bautismo ocurre un proceso extraordinario. En el bautismo nosotros estamos decidiendo morir a la vieja naturaleza para aceptar la dirección del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va ahora a tomar nuestras vidas y las va a guiar en la ruta de la obediencia a la palabra de Dios. Y esto es interesante porque Dios conoce bien, sabe bien que sin Cristo, sin la dirección de Dios, no podemos hacer nada. Entonces el llamado a santificación, el llamado a ser santos no es más que un llamado a permanecer en la dirección del Espíritu de Dios. La palabra de Dios en Romanos 6 hace toda una explicación acerca del bautismo y explica que cuando fuimos bautizados nosotros aceptamos morir al viejo hombre para entonces resucitar en Cristo Jesús en una nueva vida. En Romanos 6, del 20 al 23 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que la santificación es un resultado, la santificación es un fruto de yo haber aceptado el llamado a salvación y aceptado que el Espíritu de Dios ahora tome control de mi vida. La santificación es un proceso que ocurre a través de la palabra. O sea, en Juan 17, 17, Jesús declara, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que el Espíritu de Dios lo que estará haciendo es grabando en nuestra mente, en nuestros corazones, los principios de la palabra de Dios para vivir vidas de santidad, vidas que vayan en armonía con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Es por ello que la santificación no puede estar desconectada de la palabra. No puede ser un evento de experiencial, lo que decíamos ahorita, donde yo digo, no, yo, el Espíritu de Dios, yo lo siento y no tengo que leer la Biblia, no tengo que orar, sencillamente el Espíritu de Dios yo lo siento y Él me dice a mí qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. No, porque el Espíritu de Dios te va a estar guiando en la ruta de la obediencia a la palabra de Dios. La santificación ocurre con la palabra de Dios como recurso principal. Quiere decir entonces que el llamado a santificación es un llamado a permanecer en la dirección del Espíritu de Dios, es un llamado a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a analizar sus principios y ahora permitir al Espíritu de Dios aplicar esos principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué funciona la santificación en segundo lugar que el llamado a salvación? Porque el llamado a obediencia tiene que tener como base el amor de Dios que está detrás. En otras palabras, yo voy a obedecer a Dios no porque es una imposición de un ser supremo, sino porque es el deseo de una persona que me ama.
y que me lo ha demostrado y que pagó todo lo que había que pagar para que yo alcanzara la salvación. Entonces es interesante porque cuando yo separo la obediencia del amor, entonces yo tengo un problema existencial muy fuerte. Lamentablemente hoy en día el pensamiento helénico, el pensamiento griego se ha insertado dentro de la iglesia cristiana. Y muchas personas ven al Dios de la Biblia como los griegos veían a Zeus. Zeus estaba allá arriba por el Olimpo, siempre enojado, lanzando rayos y castigando y molesto y por aquí y por allá, en cierta manera desconectado de una relación personal con, con sus criaturas. El Dios de la Biblia es un Dios personal, es un Dios que se involucra, es un Dios que se relaciona, es un Dios que quiere habitar en nosotros, es un Dios que se hace como nosotros para resolver el problema nuestro y luego nos ofrece entonces pasar la eternidad a su lado. No es un Dios desconectado, no es un Dios inalcanzable, es un Dios que se relaciona, es un Dios que nos ama. 1 Tesalonicenses 4:7 declara, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Quiere decir que el primer llamado que Dios nos hace es un llamado a salvación, pero el segundo llamado que Dios nos hace es un llamado a santificación. Es un llamado a aceptar la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El tercer llamado que Dios nos hace es un llamado al servicio. Luego del llamado de la santificación, ahora Dios nos dice, ok, ahora que mi Espíritu está trabajando en tu vida, ahora a mí me gustaría que tú me permitas a mí utilizar toda tu estructura para ahora llevar un servicio a los demás. En Efesios 2:10 nosotros podemos leer el texto que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que una vez hemos aceptado el llamado de salvación, una vez hemos aceptado el llamado a santificación, ahora Dios tiene todo un conjunto de buenas obras para alcanzar a otros. En Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta. O sea, Dios tiene toda una estructura, todo un propósito, todo un plan con cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu de Dios nos capacita con dones espirituales para que nosotros podamos desarrollar nuestros ministerios o nuestros trabajos en la obra de Dios. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé, los hice. En realidad nosotros fuimos creados por Dios para servir a los demás. 2 Timoteo 3:16-17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, derrumbar argumentos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que tenemos un llamado entonces a obrar positivamente en la vida de las personas que nos rodean. El llamado al servicio es un llamado fundamental y que yo debo estar siempre con los oídos abiertos para escuchar esa voluntad de Dios de qué vamos a hacer ahora, o a quién vamos a ayudar, o con quién vamos a trabajar, o qué vamos a hacer. Mateo 5:16 declara, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que el primer llamado que Dios hace es un llamado a salvación. Dios nos llama a salvación porque nos encontrábamos perdidos. Una vez aceptamos el llamado a salvación, el regalo de la salvación que Dios nos ofrece, entonces Dios nos llama ahora a santificación. Si yo rechazo el llamado de salvación, Dios no puede hacerme el llamado a santificación.
porque el llamado de santificación tiene como prerequisito el llamado a salvación. Si yo rechacé el primer llamado, no puedo ni siquiera pensar que voy a recibir el segundo. Una vez aceptado el llamado a santificación, Dios me hace entonces el tercer llamado, que es un llamado al servicio, a servir a los demás. El cuarto llamado que Dios hace en nuestras vidas es un llamado a ir y predicar el evangelio. Marcos 6:7 declara: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 16:15 y 16 declara: y les dijo Jesús a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiere decir que ahora también Dios me hace un llamado a testificar, a compartir el evangelio. Y para mí tiene todo el sentido del mundo. No es posible que si yo estaba perdido en una situación bien difícil, mi vida había colapsado, mi matrimonio había colapsado, mi hogar había colapsado, la economía había colapsado, la mecánica emocional había colapsado. Y ahora yo encontré a Cristo, encontré ahora su llamado, acepté su llamado de salvación, acepté su llamado de santificación. Ahora Dios ha restaurado todas las cosas. Pues es obvio que yo debo poder compartir estas buenas nuevas con las personas que necesitan urgentemente ser restaurados. Entonces es un tema incluso que tiene que ver con el amor. Esta mañana me gustó muchísimo a las 5:30 de la mañana en nuestro programa de oración. Estamos todos los sábados a las 5:30 de la mañana reunidos orando y tenemos siempre un devocional sobre evangelismo. Estamos orando por los grupos pequeños, orando por los programas de testificación que se están llevando a cabo, los grupos pequeños. Y el pastor Carlos Manzanillo estuvo con nosotros. Él tocó un tema muy interesante. Y para sintetizarlo así de manera muy simple, él relacionó la testificación con el amor. En otras palabras, yo voy a testificar, yo voy a compartir el evangelio a personas que yo amo. O sea, es muy difícil que yo pueda tener una buena noticia, pueda encontrar al Señor, pueda encontrar cómo funciona mi comunión con Dios, cómo el Señor está transformando mi vida, y yo no solo comparta a mis amigos o a mis familiares o a las personas que amo. Quiere decir que la base de la testificación es el amor. Para usted poder testificar, para usted poder desarrollar un grupo pequeño, para usted pasar tiempo enseñándole a los demás, usted primero tiene que amarlos. Y cuando el mundo comience a ver el amor de Cristo funcionando en nosotros, entonces van a poder decir que somos discípulos de Cristo. En Mateo 28, 18 al 20, la palabra de Dios, Jesús declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un llamado lindo, es un llamado de lo que tú recibiste por gracia, ahora lo compartes por gracia. La información que tú tienes del plan de salvación, la información que tú tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo. Tengo un amigo que me decía: yo no sé por qué ustedes comparten todos los temas del plan de Dios y lo parten y lo reparten y lo siguen repartiendo, porque lo que recibimos de gracia lo damos. Para nosotros es fundamental que las personas no necesariamente se hagan miembros de nuestra iglesia, pero que sí puedan tener una comprensión clara del plan de salvación y lo puedan compartir con otros. Probablemente le decía yo a Jorge en estos días: Jorge, las personas a veces no entienden cómo funciona la mecánica de la testificación. Pero en el cielo, Dios te va a decir: Jorge, ¿te acuerdas aquel grupito que hiciste donde una persona aceptó al Señor? Sí, claro, me acuerdo. Fulano de tal. Sí, fulano de tal, exactamente. Mira, ese tipo, después que conoció al Señor, vino
y se ganó 2 personas más. Él compartió el mensaje del evangelio con otros 2, con fulano y fulano. Pero esos 2, fulano consiguió presentar el evangelio a otros 5 que aceptaron al Señor y a otros 4. Estos 4 ganaron a otros 6 y estos 5 ganaron a otros 20. Entonces el Señor te va a tener que explicar la ruta de que en el cielo hay 3 millones de personas por ese tipo al que tú le predicaste. Eso es testificar. A veces nosotros no tenemos idea de lo que implica dedicar tiempo a discipular. Y es muy triste yo ver cómo los cristianos se pasan semanas tras semanas dando brincos en las iglesias, haciendo absolutamente nada productivo en la vida y la salvación de las personas que los rodean. Entienden, no, yo soy fiel a mi iglesia, yo esto que la iglesia para aquí, que estamos orando y orando y orando y orando. Pero una sola persona no llega a conocer el plan de salvación. Iglesias que funcionan hacia adentro, no funcionan hacia afuera. Para funcionar hacia afuera, tú tienes que amar a las personas. Tú tienes que dejar a un lado todos tus programas, dedicar tiempo, sacar tiempo y pedirle a Dios sabiduría de lo alto para tener el tacto para que las personas puedan conocer la verdad de la salvación. Entonces es un llamado de ir y predicar el evangelio. Nosotros estamos llamados a compartir el plan de salvación. Cuando usted no comparte el plan de salvación, usted puede orar todo lo que usted quiera. Usted puede venir a la iglesia todas las veces que usted quiera. Pero usted sencillamente no es un cristiano activo. Usted es un pasivo del evangelio. Y eso es penoso, porque usted no crece y tarde o temprano se va a morir. Porque lo que ayuda a las personas a conocer más de la salvación es cuando comparte el evangelio. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús manda a los discípulos al partimiento del pan, mientras Jesús iba partiendo el pan, se lo iba repartiendo a los discípulos. Ellos cogían las cestas, iban y las llevaban, pero tenían que entregar el pan y los peces a las personas que lo estaban compartiendo. Y ahora cuando quedaban las cestas vacías, ellos podían venir y buscar más. Y ahora Jesús les daba más. ¿Ven? Y así funciona la experiencia cristiana. O sea, yo voy dando en la medida que voy recibiendo y sigo recibiendo y voy entregando. Recibo y entrego, recibo y entrego, recibo y entrego. En el momento que yo dejo de entregar, no tengo la cesta llena de información, llena de cosas, pero ahí terminó mi trabajo. Entonces, en la vida cristiana yo tengo que entregar lo que aprendo, yo tengo que compartir el testimonio, yo tengo que decirle a las personas lo que Dios ha hecho en mi vida, yo tengo que hablarles a las personas de la maravillosa experiencia de la salvación. No me puedo quedar con eso tragado. La iglesia cristiana no es un centro o un club de programas, de presentaciones, ni de alabanzas. La iglesia cristiana es una estructura de predicación del evangelio, es una estructura de testificación. Y yo creo que como cristianos nosotros hemos fracasado en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia está claramente definida en Marcos 16, 15 y 16. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio. No dice vengan y congréguense en un club privado a hacer programas, a dar brincos y a orar. Dice ustedes vienen ¿a qué? Vienen aquí a predicar el evangelio. Entonces la iglesia tiene que cambiar su paradigma. Tiene que pasar de un paradigma centrado en la iglesia a un paradigma centrado en la salvación de las personas. Porque el Espíritu de Dios llama a través de los creyentes que están llenos e imbuidos del Espíritu de Dios. Y esto es bien importante. Quiere decir que tenemos 4 llamados. Hay un primer llamado a salvación que Dios hace. Una vez yo acepto el llamado a salvación, me arrepiento de mis pecados, me participo del bautismo y entrego mi vida completamente a la dirección del Espíritu de Dios, entonces Dios me hace un llamado a santificación o a permanecer en la dirección del Espíritu de Dios. Una vez yo acepté el llamado a santificación, ahora Dios hace un llamado al servicio, a servir a los demás.
Una vez yo acepto ser una herramienta, un instrumento útil de servicio, Dios me hace un llamado de ir y predicar el evangelio, de testificar, de compartir el evangelio con el mundo. Y luego hay un quinto llamado, es un último llamado, es un llamado extraño que Dios hace. Y es extraño porque es un llamado en el que usted va a tener que participar, quiéralo o no lo quiera. Este es un llamado al que usted no va a poder renunciar. Usted está obligado a asistir a este llamado. Y es un llamado a rendir cuentas. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios te va a llamar a rendir cuentas. Y te va a llamar a rendir cuentas de por qué cuando Él te hizo el llamado de salvación, tú no lo aceptaste. ¿Por qué no te bautizaste? ¿Por qué no te arrepentiste? Si esto estaba bien claro en su palabra, si te lo habían explicado muy claramente. ¿Por qué no te comprometiste con el llamado de salvación? Y tú vas a tener que decirle al Señor qué fue lo que pasó. ¿Por qué no aceptaste su llamado de salvación? ¿Por qué te quedaste en el error? ¿Por qué seguiste perdiendo el tiempo, sabiendo tú dónde estaba la verdad, sabiendo lo que tenías que hacer? ¿Por qué no aceptaste el llamado de Dios a actuar? Entonces es un llamado un poco fuerte porque independientemente de que tú hayas aceptado el llamado de salvación como que no lo hayas aceptado, tú vas a tener que enfrentarte al juez eterno. Hechos 17:31 dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y Hebreos 4:13 declara, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiere decir que hay un llamado a rendir cuentas. Dios te va a llamar y te va a decir, Ricardo, ¿por qué tú estás llamado a una vida de santificación? ¿Por qué renunciaste a guardar mis mandamientos? ¿Por qué renunciaste a la dirección de mi espíritu? ¿Por qué renunciaste al estudio de la palabra? ¿Por qué renunciaste a no permanecer en Cristo? Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar frutos. ¿Por qué tomaste la decisión de no permanecer? ¿Por qué sí aceptaste el llamado de salvación, pero entonces decidiste no permanecer en una relación conmigo? ¿Qué pasó? Yo voy a tener que explicarle a Dios qué sucedió, por qué me desconecté, por qué no serví a los demás, por qué no testifiqué. Entonces es un llamado un poco extraño, porque es un llamado donde aquí no van a haber historias, no van a haber cuentos. Eclesiastés 12:14 declara, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio. El sabio Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, Salomón se había pasado con una vida exitosa del punto de vista mundano, en las finanzas, en los recursos. Dios lo había bendecido extraordinariamente. Fue el hombre más rico que existió en todo el planeta. Pero eso casi le hace perder su salvación. Como usted lee el libro de Eclesiastés 12:14, se da cuenta que es en el fondo del libro. Usted va a ver un sentimiento de Salomón, de tristeza, de una persona que le ha fallado a Dios pese a recibir tantas bendiciones de parte de Dios. Una persona que se dedicó a la diversión, al mundo, a su ego personal. Y él termina diciendo en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y entonces dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Y Salomón no me está diciendo eso a mí, Salomón se lo está diciendo a él mismo, porque él sabía que Dios iba a traer todo lo que él había hecho, lo iba a traer al juicio. Y si usted estudia derecho o no estudia derecho o ha escuchado de los juicios, usted sabe que en un juicio sale todo a relucir. Hasta las cosas más simples, más elementales, son traídas al juicio. Conocer la intención, qué pasó, por qué ocurrió.
Entonces el mensaje para esta mañana, para cada uno de ustedes, mis queridos, es: Dios nos ha llamado. Dios tiene varios llamados en tu vida. Si tú todavía no estás bautizado, no estás arrepentido, no dilates más el llamado a salvación. Si ya eres una persona que decidiste entregar tu vida a Dios y te bautizaste y decidiste ahora iniciar la experiencia de la vida cristiana, entonces no rechaces el llamado a santificación. Permite al Espíritu de Dios dirigir tu vida. Permite al Espíritu de Dios controlar tu vida, ser la guianza de tu vida. Pasa tiempo con Dios en el estudio de su palabra. Pasa tiempo con Dios a través de la oración. También pídele al Señor que te dé sabiduría de cómo influir en los demás a través de buenas obras que testifiquen de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y no descuides la testificación. Desarrolla tu programa de discipulado. No tiene que ser un programa grande de muchas personas. Puede ser uno solo, una sola persona. Dile al Señor que te ponga en el camino con qué persona tú vas a estudiar la Biblia. Con qué persona tú puedes desarrollar un estudio bíblico bonito y que esa persona pueda ser guiada por su espíritu a salvación. Dios te va a elegir las personas con las que tú vas a trabajar. Él sabe qué personas tienen necesidad de conocer en detalle cómo Él ha salvado al pecador, cómo Él ha ofertado su justicia, cómo Él ha provisto salvación eterna para la vida de cada ser humano. Aunque sea uno solo, pero disipula, por Dios, disipula. Toma en serio la testificación. La mayor evidencia de que el Espíritu de Dios está en la vida de un creyente es cuando comparte el Evangelio. El Espíritu de Dios, dice Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu, ustedes tendrán poder y serán testigos. Ustedes van a testificar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a hacer un testimonio en todo el círculo de personas alrededor de ustedes, pero también una vez ustedes testifiquen alrededor de ustedes, ustedes van a testificar un poquito más allá en Samaria, pero van a poder testificar hasta lo último de la tierra. Al final de la jornada va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar a rendir cuentas. Y qué hermoso será cuando Dios diga: Carlita, bienvenido, Alonso, Andrea, Dari, Edgar, Elisa. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno será cuando nosotros seamos llamados a rendir cuentas, poder decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, al juez de todo el universo: wow, Señor, gracias por la salvación. Y Dios pueda decir: gracias, Ricardo, por haber aceptado todos mis llamados. Así que mi deseo para ti en esta mañana, que tú puedas reflexionar en todo lo que Dios ha provisto en nuestras vidas, todo lo que Dios ha ofertado, y que no rechacemos ninguno de estos 4 extraordinarios llamados que Él nos hace cada día a cada uno de nosotros. Quiero orar con ustedes en esta hora para despedir este tema de esta mañana. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque la salvación no es teología, la salvación no es experiencia, la salvación es una relación personal con Cristo. Queremos pedirte, oh Dios, de manera especial, por cada hermano que participa con nosotros en el compartir de esta palabra, que tu Santo Espíritu pueda cubrirlos, oh Dios. Que cada uno de nosotros, oh Señor, junto a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, las personas que conocemos, podamos estar conscientes de que tú nos has llamado a salvación. Pero no fue que nos llamaste de repente a salvación. Tú nos habías escogido para salvación incluso desde antes de crearnos. Sencillamente esta salvación se ha activado a través de la extraordinaria experiencia de la cruz del Calvario, donde Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Y hoy nosotros tenemos la seguridad de la salvación eterna, porque ya tú la pagaste. Enséñanos, oh Señor, a aceptar este llamado.
Si hay algún hermano que todavía no se ha bautizado, alguna persona de este grupo que todavía no ha tomado su decisión por Cristo, yo te pido, Dios, que tu Santo Espíritu los llene en esta hora y que ellos puedan aceptar tu llamado a salvación y puedan entregar sus vidas a ti antes que sea demasiado tarde y la gracia se cierre. A los que ya hemos sido bautizados y hemos aceptado tu llamado de salvación, quiero pedirte, mera especial, oh Señor, en esta hora que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu nos cubra, tu Santo Espíritu nos llene y que nosotros podamos dejar a un lado el mundo y podamos escuchar tu voz y ser guiados por la dirección de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. De igual manera, oh Señor, a los que ya tenemos un cierto recorrido en la vida cristiana, ayúdanos a vivir vidas de servicio y que podamos testificar y discipular a otros, compartiéndole la verdad de tu salvación, para que esas personas también puedan conocer la belleza de la buena nueva, de la buena noticia de salvación. Tenemos amigos, familiares, probablemente esposas, esposos, hijos, hijas, que todavía no han aceptado el llamado tuyo a salvación. Y queremos pedirte, Dios, que tú en primer lugar nos enseñes a modelar la vida cristiana en esas personas que influimos. Y en segundo lugar, que tú nos permitas testificarle y explicarles cómo tú nos redimiste en Cristo Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer en Cristo Jesús y ese día glorioso, cuando tengamos que presentarnos a ese llamado al que no podemos faltar, tú puedas decirnos a cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por esa extraordinaria salvación que nos das. Gracias por Cristo Jesús. Estos favores los pedimos en su nombre santo. Amén.